Es cuarto bloque de Bonito Cuelgue, como siempre nos escuchan en sindialradio.com.ar y también falta muy poco para las elecciones en la ciudad. Estamos también como siempre hablando con varios protagonistas y este caso no es la excepción. Estamos en el aire con Itaí Hackman, candidato a legislador por Camino Popular. Itaí, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Itaí? Mira, bueno, más que nada para hablando, ya falta menos de un mes para las elecciones. ¿Cómo se está preparando Camino Popular para, me parece que usted es un espacio clave en pos de conseguir un espacio en la legislatura? Bueno, nos estamos preparando para una campaña que va a ser difícil porque estamos a un mes de las elecciones, pero en el marco de las definiciones nacionales, de una elección que está concentrada en la discusión de jefaturas de gobierno, pero con muy poco protagonismo por ahora del debate sobre la legislatura porteña, las juntas comunales. Así que nos estamos preparando para hacer una campaña muy intensa para, en primer lugar, instalar el debate sobre la legislatura. Es decir, en estas elecciones no solo se define quién va a gobernar los próximos 4 años de la ciudad, sino también quiénes van a ser los legisladores y las legisladoras porteñas y quiénes van a ser los representantes en las comunas. Y esto es muy importante porque es el organismo legislativo, porque es el que controla el Poder Ejecutivo, y además porque el PRO en todos estos años no ha tenido mayoría en la legislatura y ha habido toda una serie de acuerdos entre los bloques grandes para aprobar una serie de leyes y también para dejar fuera toda una agenda de temas que vienen planteándose desde organizaciones sociales, desde la calle, de conflictos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y que nuestra presencia en la legislatura va a garantizar que esa agenda esté presente. Uno de los temas... es lo que es un poco lo que queremos instalar en la agenda pública de esta elección. Uno de los temas claves, Itaí, tiene que ver con... A mí me parece que siempre lo hemos hablado en el programa y lo que tiene que ver con la ciudad y a veces también del lado del PRO, del Frente para la Victoria, no saben a veces cómo explicar o cómo se puede hacer. Y que se refirió Martín Lustó esta semana, que planteaba que la mortalidad de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires equipara a los niveles que encontramos en Chaco, en Formosa. ¿Qué medidas considerás, al menos 2 o 3 prioritarias, para disminuir la brecha que cada vez es más amplia entre lo que tiene que ver la zona norte y la zona sur de la ciudad? Bueno, en realidad tiene que ver con una discusión integral de la ciudad. Acá hay un modelo de ciudad que es el que ha ensanchado la brecha norte-sur. En cada materia que uno discute pasa lo mismo. Si uno habla de vivienda, se encuentra con esa situación. El grueso de la población que vive en condiciones precarias vive en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Si uno habla de educación, se encuentra con que mientras que el 70% de las escuelas primarias de la zona norte ofrecen jornada completa, doble turno, en la zona sur solamente el 30%, que hay 30 escuelas públicas menos en la zona sur que en la zona norte, o el tema de la salud que vos mencionabas, no solamente el índice de mortalidad infantil, sino también la ausencia de hospitales públicos. La Comuna 8, Lugano, el barrio de Lugano, es la comuna que más proporción de vecinos no tiene acceso al sistema de salud privada ni a obra social. Más del 40% depende solo de la salud pública y es la única comuna prácticamente que no tiene un hospital. Entonces, están invertidas las prioridades y lo que hay que hacer es una política integral para fortalecer el sur. Lo que hay que aclarar en esto, que por supuesto nosotros planteamos un plan de infraestructura escolar de emergencia para construir por lo menos 30 escuelas en la zona sur, un shock de inversiones en la zona sur tiene que ver con construir hospitales, escuelas y con revertir el proceso de deterioro en términos de vivienda. Pero lo que quiero decir sobre esto que es muy importante es que el PRO viene planteando de que tiene una política para desarrollar la zona sur y efectivamente está haciendo inversiones en el sur, pero lo que está haciendo el PRO es imitar lo que se hizo en la zona norte. Es decir, el modelo de ciudad del PRO es que para que el sur progrese tiene que parecerse cada vez más a los barrios de la zona norte. Y nosotros no estamos de acuerdo, creemos que eso va a dejar fuera de la ciudad a los sectores más postergados y lo que hay que hacer es integrar al sur, pero con inversiones que tengan que ver con las necesidades sociales y no con las necesidades del negocio inmobiliario, ¿no? Que es el gran peligro de la zona sur, que explica, por ejemplo, por qué mudan el centro cívico a Parque Patricios. Es decir, si el sur se pretende desarrollar con la lógica del negocio inmobiliario, lo que vamos a tener es más gente que no puede acceder a la vivienda
y más gente que se quede fuera de la educación y la salud pública. Es un tema clave y que me parece que es uno de los ejes de la campaña de Camino Popular. Te lo digo también como yo tengo 29 años y la capacidad del tema de vivienda, ¿no? Y ahí que plantea la situación de no poder alquilar, de las cuestiones de los créditos. ¿Qué laburo se puede hacer en la ciudad? Yo sé que ustedes trabajan mucho en un tema trascendental para la juventud en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es el principal problema, te diría, en la ciudad de Buenos Aires, que es paradójica además porque la ciudad ha crecido, se ha desarrollado y es más difícil que antes acceder a una vivienda. La vivienda propia es prácticamente imposible para la gente de nuestra generación, que somos en gran mayoría inquilinos. Hay más de 350.000 familias que alquilan en la ciudad de Buenos Aires y estamos totalmente desprotegidos. El Estado está ausente y avala una lógica de un mercado inmobiliario que está totalmente con una voracidad que nos perjudica en el bolsillo y también en nuestro derecho a poder vivir dignamente. Entonces nosotros planteamos que hay que regular ese mercado, que hay que planificar el desarrollo de la ciudad y en particular crear una institución pública que proteja los derechos de los inquilinos. Somos, como te decía, más de 350.000 familias en la ciudad que alquilamos y no hay ninguna institución que proteja los derechos de los inquilinos, ningún marco legal que regule las actividades de las inmobiliarias. Cualquiera que ha tenido que enfrentar un alquiler sabe los abusos que realizan las inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires y sobre eso no hay nada. El macrismo saca un mes antes de las elecciones un programa que se llama Alquilar se puede, que es un chiste porque da 1.000 créditos cuando hay 350.000 familias que alquilan, no establece ninguna solución de fondo y gasta más plata en la publicidad del programa que en el programa en sí. Entonces acá hay que plantear un enfoque diferente, que es el que nosotros queremos llevar a la legislatura. Insisto, regular el mercado inmobiliario, las actividades de las inmobiliarias y proteger los derechos de los inquilinos a partir de instituciones públicas que se creen para eso. Esa es la única solución para que la vivienda en la ciudad sea un derecho. Si no, la vivienda termina siendo el negocio de unos pocos y las consecuencias están a la vista. Buenas tardes, Itay. Iván Alexis Nordi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Quería consultarte a propósito de lo que mencionabas en algún momento, la agenda de estas elecciones. En La Nación, por ejemplo, yo veo que en general los distintos candidatos coinciden en el diagnóstico de los problemas y difieren en las posibles soluciones que ofrecen. Algunos, por ejemplo, plantean unas opciones más de ajuste, otros no y demás. Sin embargo, en la ciudad, lo que se ve, por lo menos desde mi óptica, es una agenda totalmente diferente entre el PRO y algunos de los otros candidatos. Mientras el PRO se centra, por ejemplo, en transporte e infraestructura, algunos otros candidatos ven como principales problemas, como vos decías, la vivienda, la salud, la educación, de la que el PRO prácticamente no habla. ¿Creés que hay una diferencia importante respecto al diagnóstico de los problemas de la ciudad, en este caso, entre los distintos candidatos que hay? Yo creo que no es un tema de diagnóstico, sino que el PRO sabe perfectamente de que todos estos temas de los que yo estoy hablando afectan a un porcentaje de la ciudadanía porteña. Es decir, si uno mira cuánta gente utiliza la educación pública, la salud pública o tiene problemas de vivienda, efectivamente no es la gran mayoría de la ciudadanía, ¿no? Salud, por ejemplo, solo el 18% de los porteños no tienen ni obra social ni medicina prepaga. Educación, aproximadamente la mitad de la matrícula está en la educación pública, el resto está en la privada. Entonces, creo que de parte del PRO lo que hay es que elige hablar de temas que sabe que son transversales a toda la ciudadanía, como transporte, como espacio público, y deja afuera los temas que afectan a un sector de la ciudadanía al cual el PRO directamente, de alguna manera, niega, ¿no? Porque al no hablar de educación, al no hablar de salud, al no hablar de vivienda, no está hablando de los 500.000 o 700.000 personas que en la ciudad de Buenos Aires tienen problemas de acceso a la educación, de la salud o que viven en situación precaria, ¿no? Entonces, más que diagnóstico, creo que tiene que ver con prioridades de cuál es la agenda de valores que prioriza el macrismo y cuál es la que priorizamos nosotros, que efectivamente nos preocupa cómo viven los sectores más postergados, los sectores que la están pasando peor en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y me parece que eso es por eso que se enfatizan, algunos enfatizamos en estos temas y el PRO enfatiza en otros temas, dejando estos afuera que afectan a algunos sectores de la ciudad
pero que a lo mejor no es lo que le afecta directamente al vecino de clase media alta, que vive, que manda a sus hijos a una escuela privada, que tiene obra social o medicina prepaga, y que aparentemente, y que no vive estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Itay, en estas elecciones vas a ir como candidato a legislador sin candidato a jefe de gobierno, dado que Claudio Lozano no alcanzó el mínimo que requieren las primarias para llegar a las elecciones generales. ¿Crees que esto... Dos preguntas en una te hago. Por un lado, ¿cómo analizan esto desde Patria Grande, que es el sector al que vos representás en esta alianza en Camino Popular? Y por otro lado, si crees que esto puede ser perjudicial para vos en el tema eleccionario. Mira, el análisis es que hubo un voto útil en las PASO a jefe de gobierno y una concentración del voto en las fuerzas grandes y un voto diferente en legisladores, y eso en nuestro caso particular dio esta situación que hayamos pasado en la categoría de legisladores y no en la de jefe de gobierno. Por supuesto que es un elemento que nosotros vivimos como un sinsabor, pero no necesariamente nos perjudica para la elección del 5 de julio. Básicamente porque nosotros vamos a concentrar nuestra campaña en el debate del legislativo y llamar a un voto para que entremos a la legislatura independientemente de a quién vote la gente a jefe de gobierno. Y además el sistema de votación electrónico que se va a inaugurar también nos favorece porque te da la opción de votar por categoría, es decir, que vos vas eligiendo en la computadora primero jefe de gobierno, después legislador, después junta comunales, y no te obliga a votar como es en el papel, arrastrando, ¿no?, el voto desde la jefatura de gobierno. Con lo cual creemos que van a ser elecciones distintas, la de jefe de gobierno y la de legisladores, por lo menos eso nos proponemos hacer, y en ese plano no necesariamente vamos a salir perjudicados, al contrario. Creemos que en comparación con el resto de los candidatos a legislador tenemos mucho más para ofrecer. En general la gente ni sabe quiénes son los candidatos a legislador de las otras fuerzas, son gente que ya ha estado en la legislatura porteña y que no ha hecho la mayor parte de las cosas que va a prometer en la campaña. En cambio nosotros representamos algo nuevo, diferente, una voz distinta en la legislatura, y creo que mucha gente quiere que haya una legislatura plural donde todas las fuerzas estén representadas y donde la agenda que nosotros venimos planteando por lo menos esté presente en el debate. Estamos hablando con Itay Hackman, candidato a legislador por Camino Popular. Itay, la última pregunta, y agradeciéndote el contacto que tenés con Bonito Cuelgue, tiene que ver con, se está a punto de cerrar las listas para lo que tiene que ver las elecciones presidenciales. ¿Qué postura, qué candidato, o si está todavía en análisis, va a apoyar en caso puntual Patria Grande? No, la verdad que no lo tenemos todavía definido. Nosotros hicimos un planteo para las elecciones nacionales que no fue llevado adelante, que tenía que ver con construir una unidad de las distintas organizaciones populares que lamentablemente van a ir fragmentadas, como ocurrió también en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y creemos que la gran mayoría de los candidatos va a expresar un giro conservador en la Argentina. ¿El caso Stolbizer? Y bueno, pero Stolbizer es complicado porque por un lado se presenta como una alternativa progresista por fuera, pero también ha sido parte de muchos de los armados conservadores que en la Argentina se están presentando en estas elecciones. Digo, fue a apoyar a los mismos candidatos del PRO, del masismo, que se presentaron por ejemplo en el Chaco, en Mendoza. Stolbizer forma parte de ellos. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires apoya a Lustó, que va a ser parte de la coalición que lleva Mauricio Macri a nivel nacional, con lo cual realmente es un espacio bastante contradictorio. Así que vamos a evaluar cuando ya estén definidas las candidaturas, porque también es cierto de que, como se viene hablando en estos días, hasta que no se presenten las listas, realmente es muy difícil saber cuál va a ser realmente el escenario electoral, ¿no? Quiénes van a ser los candidatos y demás. Así que vamos a esperar ese momento y después haremos pública nuestra visión. Bueno, Itay, un placer realmente que hayas estado en Bonito Cuelgue, la mejor de las suertes para las próximas elecciones, que no falta tanto, y que bueno, Camino Popular que tenga un muy buen rendimiento. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Estamos hablando con